Buenos días, tardes, noches para los que nos están viendo en una hora. Creo que estamos rompiendo récord porque es la primera hora que grabamos con Luz del Sol en 4 años de programa. Pero bienvenidos porque estamos en una ocasión bien especial. Tenemos un invitado hoy que se van a sorprender porque nosotros mismos estamos sorprendidos de que nos haya aceptado la invitación. Nos acompaña hoy el doctor Humberto Sáenz Marinero, presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Yo soy Nelson Rauda, estamos aquí con los siempre sospechosos de todo, Colocho Rodríguez. ¿Cómo estás, Colocho? ¿Qué Mario tal? David Reyes Ramírez, ¿cómo están? Un saludo, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Líder Directo? Bienvenidos a este nuevo programa, dándole las gracias y la bienvenida a Humberto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Invitándolos nuevamente que por favor se suscriban al canal, le puedan dar clic a la campanita de me gusta. Y bueno, aquí vamos a estar también leyendo sus comentarios para las personas que nos están sintonizando en vivo, para compartir un poco de tantas inquietudes que tenemos con todo este movidón últimamente con la Comisión Normalizadora, FESFU, nuevo DT. Así que vamos a darle buenos días y gracias a todos. Mario, ¿qué tal? Buenos días, un gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, producir este programa, por supuesto. Gracias a Humberto nuevamente por aceptar la invitación y pues nada, aquí nosotros, así como muchos aficionados, tenemos la oportunidad o más bien, teníamos las ganas de tener a Humberto y de conversar con él muchas cosas y que nos contara un poco, no solo de su quehacer, sino de cómo está viendo el fútbol salvadoreño ya luego de un año de estar ahí metido, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenido. Yo quiero empezar diciendo, a ver, usted lleva un año y un mes en la federación. Usted llegó en un momento que había un conflicto enorme. El antiguo comité ejecutivo de la FESFUT se negaba a acatar las normativas de la nueva ley del deporte. La fiscalía había allanado la FESFUT por una investigación de lavado de dinero que entiendo que todavía no se ha judicializado. Y el Instituto de los Deportes había nombrado su propia comisión normalizadora con la intención de tomar las riendas del fútbol. Entonces, así al suave llegó usted, un abogado de carrera. No voy a leer ahora su hoja de vida, pero basta decir que tiene experiencia en arbitrajes internacionales, es decir, cuando las empresas se van a pelear con los gobiernos. A alguien así buscó la FIFA. Le pregunto qué fue más difícil, si esa coyuntura con policías y fiscales o esta de cambiar al técnico de la selección. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, de verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que son situaciones bien diferentes, pero ambas complicadas, honestamente. En aquel momento, cuando ingreso con mis compañeros a la Comisión de Regularización, efectivamente nosotros éramos aficionados al fútbol, lo hemos sido siempre, pero no habíamos estado involucrados nunca con ninguna de las estructuras del fútbol, así que si bien es cierto, habíamos estado dando seguimiento a las noticias que estaban ocurriendo dentro del fútbol, estábamos como meros espectadores. La incorporación nuestra a la federación llega de verdad por sorpresa, con una llamada incluso a final de vacaciones que me toma a mí personalmente por sorpresa. Estábamos en vacaciones de agosto, recuerdo, finalizando vacaciones de agosto. Bueno, me hacen la propuesta de una sola vez de asumir la presidencia de la federación, de una comisión que se iba a designar como comisión regularizadora. Por supuesto que me lo pensé mucho, me lo pensé profesionalmente, familiarmente, y bueno, al final tomamos esa decisión de iniciar. Iniciamos con mucho optimismo, iniciamos pensando que podíamos arreglar muchas más cosas de las que efectivamente después nos dimos cuenta que se pueden arreglar. Y esos primeros días yo diría que fueron complicados, pero por un elemento distinto. La complicación de esos primeros días radicaba sobre todo en la tarea más inmediata, que era pagar a los empleados y reactivar el fútbol, que eran las tareas más inmediatas de ese momento, pero quizás lo más difícil fue empezar a compenetrarse con el mundo del fútbol, empezar a aprender, empezar a buscar a las personas que iban a estar cerca de nosotros también para acompañarnos y asesorarnos en las siguientes tomas de decisiones. Y bueno, como neófitos completamente, como nuevos, como conocedores de ese mundo, en ese momento, eso quizás fue lo complicado
del asunto. Si ahora nos trasladamos a este segundo momento, la dificultad de este segundo momento radicó en que cuando FIFA toma la decisión de extender nuestro mandato por un año más, nos damos cuenta de que, además de las tareas que ya están identificadas en nuestro mandato, dentro de la gestión diaria de la federación ahora nos quedaba una más, y esa subtarea que quedaba dentro de la gestión diaria pasaba por iniciar el proceso de clasificación a la siguiente Copa del Mundo, porque en nuestro mandato original eso no estaba, porque nosotros terminábamos ahora en agosto y bueno, no iniciaba todavía la ronda de clasificación a Copa del Mundo, pero cuando se nos extiende nuestro mandato, dentro de la gestión diaria aparece junio de 2024 y entonces decimos, un momento aquí habrá otro tema que tenemos que considerar, y entonces paralelamente estábamos ya viendo y concretando la contratación de Diogo como director de selecciones y empezamos a conversar con Diogo y a identificar la posibilidad y la conveniencia de mantener o de sustituir al cuerpo técnico que se tenía para la selección. Ayer no fue una decisión fácil, ni mucho menos, fue una decisión muy difícil, muy pensada, muy discutida, muy deliberada con todos los miembros de la comisión, con Diogo, evidentemente, con algunas personas que están cercanas a nosotros y que nos asesoran, con la misma FIFA y con CONCACAF, lo conversamos. Y bueno, y tomamos la decisión que todos conocen, pero han sido momentos muy distintos, ambos complicados, por supuesto. Yo quería justamente dando pie a eso, un poco contar intimidad, digo, porque cómo surge esta entrevista es, conversábamos en Twitter, a raíz, nosotros lo hemos dicho, ¿no? en este programa, yo lo he dicho, que creemos que fue un error despedir a Hugo. Y ahí conversábamos usted nos invitó amablemente a la conferencia de prensa, una conferencia en la que Diogo Gama, en esencia, lo que empieza diciendo fue que había una decisión tomada antes de los partidos. A mí tengo esa curiosidad. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se toman decisiones en la FESFUT ahora? Porque estaban ustedes 4 del comité de la comisión normalizadora. Está Diogo como director de selecciones, está Margarita Echeverría como secretaria general y además que entiendo que hace funciones de asesoría en general para todo el comité. ¿Cómo se toman las decisiones y cómo se toma esta decisión en particular? La decisión la toma el comité, eso quiero dejarlo bien claro, la decisión es del comité, una decisión que deliberamos mucho, pero por supuesto, cuando dentro de una de nuestras decisiones estuvo la de incorporar a un director de selecciones, esa decisión implicaba también que nosotros entendiéramos que debíamos confiar en el criterio técnico deportivo de cualquier persona que nosotros incorporáramos, porque eso era una deficiencia que desde luego teníamos en los primeros 10 meses de nuestra gestión, de no contar con una persona que analizara técnicamente la parte estrictamente deportiva y ninguno de nosotros tiene la formación para hacerlo, ni la experiencia para hacerlo. Es más, la incorporación de la licenciada Margarita Echeverría también tenía un propósito distinto. En aquel momento ni siquiera había un secretario general en la federación. Necesitábamos de alguien con experiencia que manejara el día a día de la federación. Bueno, Margarita se incorpora y hace una tarea fenomenal en la parte administrativa y sí, desde luego nos ayuda en esos meses a ir tomando algunas decisiones deportivas, pero todos estábamos claros que necesitábamos a alguien que se encargara de la parte deportiva. Nos tomó más tiempo de lo que queríamos, pero al final designamos a esta persona, bueno, recae en Diogo esa designación, y lo primero que dijimos fue, bueno, si ya nos costó tanto hacer esto, si le dimos tanta vuelta al asunto, fue para que de verdad le diéramos a esta persona el rol y la importancia que merece. Y cuando esta persona empieza a hacer sus análisis, que no los empezó a hacer hace un par de semanas, los empieza a hacer desde su designación misma. Se va a los partidos de Copa Oro que estaban jugando, vio uno de los partidos de Copa Oro, pero analizó los 3 partidos de Copa Oro que juega la selección, se hace hacia atrás también, porque no analiza solamente esos 3 partidos, sino que hace un análisis de los partidos previos, no de los últimos partidos de un año, sino de todos los partidos del cuerpo técnico, y nos presenta un análisis a la comisión, y el análisis técnico deportivo que presenta honestamente nos preocupó en su momento, nos asustó. En ese momento todavía no había una decisión, pero sí ya había una alerta
a María, que se estaba levantando, luego vino la participación en Liga de Naciones, y bueno, lo que pasó en ese torneo, y el asunto se volvió insostenible, pues tuvimos que conversar y tomar la decisión que tomamos. Creemos que nosotros seguimos pensando que fue la mejor de las decisiones en una circunstancia en que no teníamos mucho margen de maniobra. El tiempo dirá si tuvimos o no la razón. Nosotros ya ni siquiera lo veremos si tuvimos o no la razón en esta decisión. Y estoy consciente de que hay un buen sector de los aficionados, de periodismo, que de manera genuina considera que la decisión no fue la adecuada. Estoy consciente de eso. Estábamos conscientes en el momento que se tomó la decisión, pero bueno, para eso estamos, para tomar decisiones difíciles también, y esta es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar. Sí. En ese orden, Humberto, yo quería también conocer qué pasaba también por su cabeza al momento de tomar esa decisión. Primero, consultar si fue algo unánime, por así decirlo, tanto de la regularizadora como con el staff deportivo, Diogo, más gente que se haya involucrado, y si por algún lado, qué pasaba por su cabeza justamente en ese momento, o en qué momentos también se convence usted de que el asunto pasaba también por quitar en su momento a Hugo Pérez. Yo fui al partido en Guatemala, estuve ahí en el partido en Guatemala, y ese partido me preocupó quizás más que cualquier otro. Después de ese partido de Guatemala, que ya había, digamos, una recomendación en ese momento, muy enfática, pero había ya una recomendación por parte del director de selecciones. Yo me fui a Guatemala y vi lo que vi, y recuerdo que, bueno, muy pocas veces yo hablé de temas deportivos con el anterior cuerpo técnico, porque no es mi función, pero esa vez después del partido de Guatemala sí lo hice. Hablamos 2 veces del tema, le externé mi preocupación de lo que estaba viendo, me dio las explicaciones en el momento, pero fue en ese momento que quizás yo empecé a convencerme de que era la mejor decisión. La recomendación ya estaba desde hace algunos días. Yo todavía me resistía, tengo que reconocerlo, a dar ese paso, pero en el partido de Guatemala quizás empecé a entender que esa podía ser, dentro de las decisiones difíciles, la mejor de las decisiones. Luego, bueno, pasó lo que pasó en Trinidad y Tobago. Recuerdo que todavía tuvimos un almuerzo el día del partido en Trinidad y Tobago, lo volvimos a conversar todo el grupo, con Diogo, ya estaba aquí Diogo, volvimos a conversar, y yo tenía una pequeña esperanza en el fondo de mi corazón de que las cosas resultaran mejor en el partido contra Trinidad y Tobago, y que eso me diera todavía algún elemento para pensármelo un poco más. Pero bueno. O sea que había posibilidad de que la decisión cambiara basándonos en el resultado con Trinidad. Yo no diría que había posibilidad que la decisión cambiara, pero quizás existía la posibilidad que la decisión se difiriera. Yeah. Okay. Yo tengo, digamos que mi argumento principal para cuestionar esto y para ser escéptico es que con diferentes justificaciones la decisión de quitar al entrenador de la selección nacional se ha tomado 20 veces en los últimos 26 años. ¿Por qué deberíamos creer que esta decisión es distinta en ese sentido? Yo diría que es distinta por 2 razones. Es distinta porque en primer lugar, porque la está tomando un órgano colegiado que no tiene absolutamente ningún interés, y no lo ha tenido durante toda esta gestión, más que en el desarrollo del fútbol, porque no representamos el interés ni de los equipos de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni entrenadores, ni árbitros. Hemos sido aficionados, hemos llegado ahí con la convicción de que a través del fútbol podemos hacer país, y por lo tanto me parece que es una decisión que está siendo tomada, puede estar equivocada, lo reconozco, pero es una decisión que está siendo tomada de manera objetiva y con total y absoluta independencia. Nosotros no nos hemos dejado llevar, eso también creo que es importante aclararlo, no nos hemos dejado llevar por la presión que ya existía. Ese elemento sí que no ha estado en la mesa, se lo puedo decir con propiedad. El elemento de la presión, tanto de un sector de los aficionados como de un sector del periodismo, ese no ha estado absolutamente en ningún momento presente en la mesa para tomar esta decisión.
que se ha quedado ahí completamente ajeno a eso. Y lo segundo, que creo que también es un elemento diferenciador, es que esto no ha venido por una decisión exclusiva de este grupo de personas que no pertenecen a la estructura del fútbol y que poco saben de fútbol, sino que ha venido con una asesoría también independiente, técnica, deportiva, que nos presentó un análisis, nos enseñó las estadísticas, nos mostró de dónde veníamos y nos mostró para dónde íbamos si seguíamos por ese camino. Entonces creo que esa es la diferencia a otras decisiones. Aquí no ha sido solamente el tema del resultado, no así, ese por supuesto que es un elemento, pero hay 10 elementos más que han tenido que incidir en que tomemos esta decisión. Humberto, yo sí tenía, bueno, y creo que es una duda que la tiene la mayor parte de la afición, y es que, bueno, Diogo viene al país como director de selecciones nacionales, Rubén como director técnico únicamente de la selección mayor, pero parece ser que ambos en el primer discurso de cada quien, como que lo primero que hacen es no comprometerse a absolutamente nada en términos estrictamente de resultados deportivos. Estrictamente de resultados deportivos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos medir nosotros la continuidad o la permanencia de ellos en sus puestos? Tanto el gremio periodístico como la afición, como en sí, ¿cómo lo medimos? Sí, quizás las palabras que, sobre todo las palabras que dijo Diogo, muy probablemente han podido ser malinterpretadas, y lo entiendo primero por el contexto en el que estamos, y lo entiendo porque a pesar de que habla muy bien el idioma español, pues todavía hay algunas limitaciones ahí ocasionadas por su portugués, que eso puede dar lugar a malos entendidos, pero lo que hemos conversado desde el principio, tanto con Diogo como con el nuevo entrenador, con Rubén, es que por supuesto que queremos apuntarle a que la selección mayor tenga posibilidades de llegar a un mundial y que tenga posibilidades de llegar a este mundial, que es el que tenemos a la vuelta de la esquina. Por supuesto que sí, lo hemos conversado, lo hemos discutido, y ese es un sueño que tenemos todos. Pero lo tiene Rubén de la Barrera, porque es que pareciera que Rubén, o sea, él se desmarcó por completo. Él se desmarcó en cada intervención. O sea, uno sentía que Rubén prácticamente no tenía como un foco visto a la clasificación a este próximo mundial. O sea, se habla de trabajo, se habla de proceso, pero con eso sí yo siento, no sé, ustedes me debatirán, Nelson y Mario, pero lo sentimos un poco así. Es como eso ha quedado en la afición, ese como ¿a qué viene? Entonces necesito explicaciones más profundas. Sí me parece chocante viniendo de un país más bien, donde nos viven prometiendo el mundial cada 4 años. Pero, o sea, quizás yo difiero sí un poquito con vos, pero sí me parece, entiendo la reacción de la gente, pero no lo veo como incoherente o disparatado. Pero usted, Humberto, o sea, ¿qué piensa en ese sentido? Yo creo que el hecho de ser realista no excluye a la posibilidad de tener un sueño. Uno puede ser realista y seguir teniendo un sueño. Yo creo que lo que está sucediendo aquí es que nos ha tocado aterrizar, nos ha tocado bajarnos un poco, entender dónde estamos en realidad. Hemos visto lo que ha sucedido con las participaciones de los equipos de primera división en la Copa Centroamericana. Diogo ha visto eso, Rubén ha visto eso, y sabemos qué es lo que tenemos en este momento. Ustedes no escucharon una queja por parte de Rubén o de Diogo. Yo antes tenía una expresión en mi ejercicio profesional que no tiene nada que ver con el fútbol, y decía: esto es lo que dio la tierra y con esto hay que trabajar. Bueno, pues Rubén ha dicho algo parecido a esto. Rubén ha dicho algo parecido a esto ahora en el ámbito futbolístico. Esto es lo que tengo y con esto voy a trabajar. Hay otros problemas, por supuesto que hay otros problemas, y esos no le competen ni a Rubén, algunos le competen a Diogo, y la mayoría nos compete a nosotros como federación, como autoridades a cargo de la federación.
pero esos problemas tampoco se van a solucionar de la noche a la mañana. Entonces, con ese contexto y con esa realidad, es que ellos un poco aterrizan y dicen, no es que no querramos, y por supuesto que sí, ese sigue siendo un sueño. No podemos identificar este como el objetivo, pero sí que si logramos el objetivo, llegar a un mundial va a ser la consecuencia de haber logrado ese objetivo. No es el mundial mismo el objetivo, sino la consecuencia de haber logrado un objetivo. Y ese objetivo, para alcanzar ese objetivo, hay muchas cosas que hacer. El director de selecciones es apenas un elemento en todo eso que tenemos que hacer, porque como ustedes bien saben, la selección es en realidad la punta del iceberg de cómo está la estructura del fútbol. Entonces, estamos trabajando en la punta del iceberg, sí, pero tenemos que trabajar todo lo que está abajo también, y eso es lo que estamos intentando hacer, que muchas veces no se ve. Yo quería... Vos ibas a decir algo, sí, dale. Sí, vaya, ahí tiene un punto, porque dice, ahorita están trabajando la punta del iceberg y también hablamos de que obviamente es un proceso. Ok, Diogo Gama, en el discurso donde confirma la salida de Diego Pérez, habla de que en El Salvador se verán frutos de su gestión de 4 o 5 años. Pero para aclarar, esto creo que lo necesitamos tener claro yo y el resto de la afición. ¿Podría como ilustrarnos un poco de cuánto dura el contrato de Diogo Gama? ¿Cuánto dura en tiempo? Y un ejemplo de cuáles podrían ser los frutos entonces que se esperan de ese demás proyecto que usted nos comenta, porque ahorita están trabajando la punta del iceberg, pero viene lo demás. ¿Cuáles podrían ser los frutos de ese proyecto? Son 2 años. El contrato de Diogo es de 2 años, pero se están trabajando muchos otros elementos, algunos de ellos con Diogo. Por ejemplo, todo el tema de desarrollo es una tarea que ahora tiene Diogo. También esto se lo puedo comentar ahora con un poco más de tranquilidad. Nosotros hemos llegado como comisión regularizadora, y la comisión regularizadora tiene unos propósitos distintos a los ojos de FIFA. Y eso es así en todas partes del mundo, no solamente en El Salvador. Entonces, para FIFA, una comisión regularizadora no necesariamente tiene que enfocarse en los asuntos deportivos. Eso hay que tenerlo claro. La comisión regularizadora se enfoca más que todo en otros elementos. Lo que pasa es que nos tocó llegar en un contexto en el que íbamos a arrancar un proceso para un mundial en donde las posibilidades para que clasifique El Salvador se amplían. Entonces no podíamos desconocer eso. Entonces FIFA no estaba al principio, digamos, muy convencido de que nosotros nos dedicáramos a temas estrictamente deportivos. ¿Cómo aparece la posibilidad de designar un director de selecciones? Porque le explicamos a FIFA que efectivamente esta persona no solamente se iba a dedicar del tema selecciones, sino que se iba a dedicar también a temas de desarrollo. Y entonces ahí va a trabajar. Estamos prontos, ojalá en 15 días más o menos, a arrancar el torneo sub-17. Eso ha sido un dolor de cabeza, arrancar con ese torneo sub-17. La federación va a contribuir incluso financieramente para que ese torneo arranque. No va a arrancar de la mejor manera, por supuesto que no, pero tenemos que arrancar, porque si no arrancamos nunca, esto lo vamos a seguir peloteando, y entonces no vamos a empezar a formar a esos jugadores que necesitamos para más adelante. Luego en enero, ojalá, arranquemos con la sub-15. FIFA ha tomado la decisión reciente de que vamos a tener mundiales sub-17 y sub-15 todos los años. ¿Cómo vamos a ir a participar a esos mundiales si no tenemos un torneo que de verdad se esté desarrollando? ¿Y cómo vamos a formar a estos jóvenes para que más adelante puedan conformar una selección mayor? Por eso Diogo hace referencia a estos 4 años. Es cierto, el contrato es por 2, pero él ya en estos 2 años ya tiene que empezar a trabajar en esos aspectos de desarrollo. A eso es a lo que él se refiere. Yo creo que hay porque usted hablaba un poco de dónde veníamos. Hay una anécdota que puede ilustrar un poco eso, que creo que usted le explicaba al principio de la gestión. ¿Nos puede contar cómo fue que nunca se usaron los uniformes negros en más de un año? Sí, pregunta de examen. No, pero es que de verdad al final yo no sé quién había tomado esa decisión. Simple y sencillamente las decisiones, incluso para la compra de los utensilios o de los alimentos más básicos en la federación, pasaban por una decisión de
la presidencia, y no estoy hablando de la presidencia anterior, estoy hablando de todas las presidencias. Y entonces era bien difícil tomar este tipo de decisiones. Esos uniformes quedaron ahí embodegados, nadie sabía ni siquiera si era cierto que estaban o no estaban, parecía una leyenda urbana del asunto. La bodega, cuando uno entraba a esa bodega, era imposible identificar dónde estaban los uniformes, o sea, había un desorden total y absoluto, donde tenemos una bodega como debe ser en cualquier lugar, algo que parecería tan básico y tan elemental como tener adecuadamente el inventario y tener un bodeguero, que no había un bodeguero en la federación. Cristo, ¿Qué más había en esa bodega? Ya me dio curiosidad. No, había de todo, bueno, habían uniformes también que los regalamos porque eran uniformes de patrocinadores anteriores, y muy anteriores, ¿verdad? Todos esos uniformes estaban ahí, los donamos, por supuesto, a Felitas. Lancera, estaban ahí las camisas. Sí, había de todo, había no, de todo. Okay. ¿No encontró algún artículo escondido de la Constitución por ahí en esa bodega? Lo busqué, pero no estaba ahí. Pero vaya, Humberto, o sea, ahí, vaya, por ejemplo, estábamos hablando de que Rubén no viene a quejarse, vaya. Pero estos problemas existen, o sea, todo este tipo de problemas de coordinación, de logística, existen sumados a diferentes tipos de problemas de infraestructura que vienen del pasado. O sea, que él no hable de eso no hace que estos problemas se borren, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo que pasó en Columbus, o sea, el técnico al final se supo que él terminó gestionando que los futbolistas tuvieran ropa térmica con la diáspora de allá que quiso apoyar. O sea, ¿cómo podemos hacer que estas cosas, si el técnico no las va a visibilizar, se corrijan? Porque son elementales y necesarias para que el cambio se produzca en el país y que podamos crecer deportivamente. Totalmente. Lo que pasa es que no es tarea del técnico hacer eso. Cuando nosotros entrevistamos al técnico, no solo al técnico, sino también al director de selecciones, le dijimos todas esas limitaciones. Estamos trabajando en ellas. Pero recuerdo también la expresión que cuando entrevistamos primero a Diogo y después a Rubén, yo recuerdo cuando le dijimos a Diogo, tenés que entender que aquí venís a administrar pobreza. ¿Estás dispuesto a venir a una federación a hacer eso? Es decir, tenemos recursos súper limitados y tenemos un desorden enorme. Yo no quiero que el día de mañana tú me digas así no puedo trabajar, ¿verdad? Entonces así viene Diogo. Y así le trasladamos al profesor Rubén también. Vienes a un país que tiene recursos muy limitados, que no tiene canchas, que tiene un problema como el que acabas de ver en Copa Centroamericana con sus equipos. En fin, todo eso se lo dijimos para que eso no constituya excusa. Eso no significa que no se tenga que trabajar en ello, por supuesto que sí. Pongo unos ejemplos. Tema de contratos con jugadores. Había que trabajar en los contratos con los jugadores. Era imposible que esos contratos siguieran manteniéndose ahí de manera indefinida sin cumplir con la normativa FIFA. La normativa FIFA aquí no la veía nadie, absolutamente nadie. Creo que cuando llegamos nosotros empezaron a descubrir que existía esa normativa. Licenciamientos, ha sido un dolor de cabeza el tema de licenciamiento, que no le hemos terminado el proceso, estoy de acuerdo, que se han cometido errores en el camino, por supuesto, pero había que arrancar con el proceso de licenciamiento. Y estamos iniciando para ir tratando de profesionalizar a los equipos, primero los de primera división, luego segunda, luego tercera. Si uno ve esos temas de forma aislada, no solucionan el problema del fútbol. Pero cuando se lo empiezan a complementar, le añades temas sub-17, temas sub-15, la cancha de la federación va a ser una belleza. Espero que en un mes y medio, esa cancha esté ya lista. Hemos traído un experto que la idea es que empiece a ponerse de acuerdo con las autoridades también para que otras canchas, ya no solo pensemos en el Mágico, en el Cuscatlán, etcétera, sino otras canchas de otros lugares también estén en condiciones adecuadas. Aquí no voy a mencionar nombres de equipos, pero en uno de los estadios a mí me llamó poderosamente la atención que el terreno, que la cancha estaba en muy malas condiciones, se pidió que hicieran una simple podada del césped y un entrenador de un equipo dice no quiero que poden el césped porque voy a jugar contra el equipo tal y necesito que la pelota corra lento. Eso es un absurdo. ¿Cómo un entrenador va a desear tener su cancha en mal estado? Bueno, es una realidad en nuestro país y es una cosa con la que estamos lidiando y que tenemos que comenzar a cambiar. Ahí también un recambio cultural, ¿verdad? Y un ejemplo más, estamos intentando que personas que ocasionan daño al fútbol no sigan más en el fútbol. Voy a poner un ejemplo que quizás no ha tenido todo el ruido que se requiere, pero
¿Cuántas personas han visto ustedes que van de un equipo a otro equipo, no cumplen con sus obligaciones contractuales, desaparece ese equipo y aparecen en otro, o aparecen con otro rol en otros lados? Bueno, pues eso va a eso queremos que desaparezca. Eso queremos que desaparezca. Y por eso la comisión ha incorporado ahora como sanción ante un evento como este la posibilidad de que una persona que se vea inmiscuida en un incumplimiento de tal magnitud sea suspendida para siempre y que no pueda dirigir más clubes, que no pueda estar inmerso en otras responsabilidades en el fútbol, ¿no? Ese es el equivalente a una reforma como antitransfugismo, más o menos, en los clubes. Sí, porque bueno, en el fútbol hay un transfugismo enorme, ¿verdad? Y eso también ha contribuido a un círculo vicioso del que no salimos nunca. A mí me llega eso, y de hecho cuando lanzaron esa misma como moción, por así decirlo, me llamó mucho la atención la manera en cómo reaccionó la gente. Pero yo pienso que una cosa es que en el día a día los dirigentes no incurran en el impago, pero otra, pienso yo, va a ser más adelante, cuando se elaboren estatutos y se convoquen ya a las elecciones eventualmente, como que cercar, digamos, el puesto o el comité ejecutivo próximo de gente, digamos, que nosotros sabemos, hay una clase de dirigentes que sabemos es nocivo, ya lo mencionó usted, para el fútbol salvadoreño. Entonces, creo que uno de los grandes temores que hay ahorita es cómo vamos a hacer en el futuro para impedir que no quiero decir nombres, no, para no comprometerle, pero para que esos dirigentes del pasado no se vuelvan a meter las manos ahí, porque desde un punto de vista jurídico, pienso yo, debe ser bien difícil como poner artículos que excluyan a ciertas personas, ¿no? Me imagino yo en este principio de igualdad ante la ley, o no sé, pero no sé, ya entrando como al ámbito ya deportivo, de qué manera puede garantizar este comité regularizador que esas personas no se van a volver a acercar a un comité ejecutivo, van a seguir tomando las decisiones de las que nos hemos estado quejando durante décadas. Claro, sí, por supuesto que nuestra regulación no puede ir enfocada a personas determinadas, pero nuestra regulación, incluida la regulación en los estatutos, sí que puede ir enfocada al establecimiento de filtros, en este establecimiento de perfiles. Y creemos que al establecer filtros y perfiles, no vamos a garantizar que no llegue una de estas personas que no queremos que llegue, pero sí que vamos a minimizar sustancialmente ese riesgo. Y hay un perfil, digamos, que usted ya, o puntos de este perfil que usted ya tenga en mente para cuando se elabore el estatuto. Sí, eso está adelantado, eso lo tenemos ya vislumbrado. Y en el momento que retomemos la tarea de los estatutos, que espero sea muy pronto, vamos a incorporarlo. Bueno. Ok, yo creo que ya vamos a ir cerrando, hablando un poco de los dirigentes, vea, que ellos son esos personajes protagónicos tan especiales en nuestro fútbol. Humberto, yo creo que si al principio de las primeras palabras de Diogo, tanto como de Diogo como de Rubén, expresaban mucho que la selección era una selección dividida, y hacían mucho énfasis en eso como para tener un poco la justificación de haber hecho el cambio de director técnico, por ejemplo. A mí me encantaría saber si de parte de la comisión normalizadora o de parte de él como director de selecciones nacionales existe un plan para lograr, a mí me encantaría y quisiera verlo de verdad, existe un plan para lograr la unificación de intereses, para concientizar a ese directivo tóxico en que su entorno negativo puede cambiar si juntos apoyan a las elecciones. Sobre todo, por ejemplo, me duele decir nombres porque me duele decir nombres, pero por ejemplo Tigana, por ejemplo, mencionaba que lo primero es el club, lo primero es el equipo, decía él. O sea, yo decía, Dios, o sea, no, o sea, lo primero es la selección nacional, es el máximo representativo del fútbol salvadoreño, ¿no? Entonces, ¿existe un plan en ese sentido para mejorarlo, esa relación, ese común de intereses? De hecho, hay un plan estratégico, ¿verdad?, que ha sido presentado, que ha sido elaborado por Diogo, que fue, digamos, la primera tarea que se le encargó. Ustedes saben, Diogo vino, estuvo aquí unos días y luego se regresó a Portugal con un tema familiar.
Eso ya lo sabíamos que iba a ser así, pero no significó que él no estuviera trabajando. Estaba elaborando justamente el diagnóstico y el plan estratégico que ya está elaborado. Y uno de los componentes del plan estratégico pasa por lograr esa unidad. Diego no se refería únicamente a la unidad de los jugadores, sino a la unidad de todos los miembros de la federación, que al final de cuentas tenemos que buscar un mismo objetivo, o unos mismos objetivos, porque son varios. Entonces, sí, habrá que trabajar en eso. Tampoco esto es algo que se va a lograr en un par de semanas, pero se ha comenzado a dar ya pasos importantes. Como mínimo hemos bajado ya las aguas que estaban un poco turbulentas con la primera división. Esas aguas han bajado. No significa que nosotros no vamos a seguir exigiendo lo que tenemos que exigir, ya se lo dijimos también, que seguiremos exigiendo lo que tenemos que exigir, pero bueno, en un ambiente un poco con aguas más tranquilas, con un poco más de entendimiento de cuáles son los roles que nos corresponde jugar a cada uno de nosotros. Así que la respuesta es sí, ese es un elemento, un componente importante en cualquier plan estratégico, por supuesto. Yo tengo una pregunta final para... Uno siempre dice que las comparaciones son odiosas antes de ser una comparación odiosa. La selecta femenina ganó sus 2 partidos de septiembre, uno por goleada, mientras la selecta perdía sus 2 partidos de Liga de Naciones y pasaba todo esto del cambio técnico y todo eso. No es como no es una acusación para la selecta el hecho de que haya un equipo que sí está obteniendo resultados. Es decir, la selecta femenina tampoco tiene otras canchas, ni otro país, ni una liga competitiva, ni dirigentes de distintos. ¿Cómo se explica ese contraste? Sí, es un contraste grande. Pueden haber muchas explicaciones, pero evidentemente lo que nosotros hemos hecho notar es que la selección femenina es hoy día una selección que está dando muy buenos resultados en el corto plazo, porque tampoco que tengamos, digamos, una historia muy grande o muy rica de la selección femenina, así que relativamente en un corto plazo ha comenzado a dar muy buenos resultados, y es algo a emular, por supuesto, que hay ahí muchos elementos que ya están siendo analizados, que tienen que trasladarse de manera adecuada y en el contexto adecuado al ejercicio que está realizando la selección mayor. Y eso no significa que no deba seguirse realizando actividades con el fútbol femenino, porque el fútbol femenino hoy día, en El Salvador al menos, no cuenta con una liga independiente. Estamos trabajando para que el fútbol femenino cuente con una liga independiente. Pero a pesar de esos obstáculos que en el fútbol femenino son todavía mayores, coincido, Nelson, en que los resultados, por lo menos hasta este momento, y ojalá sigan así, son mucho mejores, y es un ejercicio que hay que emular, desde luego. Tenemos que decirlo con nombre y apellido, la gestión del profesor Eric Acuña tiene un componente ahí fundamental en lo que se está haciendo con la selección femenina, por supuesto. Bueno, yo con esto lo dejamos libre, mi estimado Humberto, pero se lo tengo que preguntar. Somos a la selección del Salvador. ¿Usted sí ve que siguen? Es muy probable que digamos la selección pase a 10 partidos sin ganar nuevamente, ¿ok? Es probable. Puede suceder. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero digamos, si no se dan los resultados y empieza otra vez ese nuevo entorno negativo con la selección y se llega a tomar la decisión, bueno, se tomaría la decisión de cambiar al técnico, y si se toma no sería como entonces caer en lo mismo del técnico anterior y sería retractarse. ¿Qué podría pasar si esto vuelve a suceder? Porque puede suceder otra vez. Bueno, todas las cosas pueden suceder. Yo esperaría que algo como esto no suceda, pero creo que hemos tomado una decisión que se va a mantener como mínimo mientras nosotros estemos en ejercicio de nuestros cargos. No veo a la Comisión de Regularización tomando una decisión que no sea mantener a este cuerpo técnico, sino que exista una situación extraordinaria que nadie está pensando en este momento, que ni siquiera sería eso. Así que no lo veo durante nuestra gestión. Interesante.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, Humberto. Gracias por dedicarse. Yo quiero decir algo también, que parecería que los que criticamos la decisión de quitar a Hugo, eso significa, y ojalá que no signifique eso para el resto de colegas, que es ya estar en contra del técnico Rubén de la Barrera y estar haciendo una actitud negativa. Yo creo que, como todo técnico, al final, estemos como estemos con la selección, esté quien esté en la federación, esté quien esté convocado, todos al final, cuando suena el himno nacional, ahí estamos todos con la manito aquí en el pechito y queriendo que ganemos. Yo espero, y ya lo vamos a ver, a volver como esta relación tóxica que tenemos con la selección, a volver al estadio contra Martinica. Seguramente nos veamos por ahí, pero eso, o sea, el hecho de que uno pueda criticar no significa que uno vaya a estar en contra. Ojalá que le vaya bien a Rubén de Valera, ojalá que le vaya bien por el bien de todos, pues. Claro, no, y yo de verdad sí lo he entendido también, así lo he entendido, por supuesto que más que bienvenida la crítica, nosotros la valoramos en nuestras sesiones de comité, lo conversamos, lo valoramos, y ya hemos tenido que tomar decisiones que han tenido como fundamento la crítica, por supuesto que sí, no la presión, pero sí la crítica que siempre damos por entiendo perfectamente que haber criticado la decisión de la separación de Hugo Pérez y su cuerpo técnico no es un ejercicio automático a no apoyar la designación o más bien el ejercicio de quienes ahora están a cargo de dirigir la selección mayor. Eso se entiende perfectamente y ojalá nos veamos por ahí en el próximo partido. Perfecto. Muchísimas gracias, Humberto. Nos quedamos hasta acá. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros suscriptores. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Rodríguez, Mario David Reyes Ramírez, yo soy Luis Honrado. Esto es Libre Directo número 104. Suscríbanse ahí en la barrita y... La Rubeneta ya, la Rubeneta. Rubeneta. Aquí. Humberto va cobrando pasaje, así que tiene que estar avispado ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.